Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan los años tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, Cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme, dice. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de... ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad
mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor Rey, nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Tu esperanza en el silencio me hablará, aún en la noche. Una canción me darás, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. De las cenizas al débil tú levantarás, lleva su carga y nuevas fuerzas le das. Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. Recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla, vas delante, me levantas, recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla,
vas delante, me levantas, recordaré tu amor y gracia. Vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla. Vas delante, me levantas, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito, recordaré tu amor y gracia. Vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla. Vas delante, me levantas. Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por estar conectados esta mañana. Y bueno, este es un domingo muy importante para nosotros. Gracias a Dios por el descanso que hemos tenido en la noche y porque el día de hoy también tenemos algunas cosas importantes que resaltar. Ahora, gracias a Dios también hemos tenido una buena semana a pesar de los tantos problemas que se ha dado en el país por asuntos de este virus que, bueno, lamentablemente hemos visto familiares de amigos y hermanos que han sufrido durante esta semana. Hemos visto algunas pérdidas cercanas y lamentamos y nos contristamos también con ellos por estas cosas que han estado pasando. Pero al mismo tiempo también nos alegramos de saber que Dios está obrando en nuestras vidas y está protegiéndonos también, protegiendo nuestra salud. Y nuestras oraciones como iglesia lo hacemos cada semana por nuestros amigos, por nuestros familiares, inclusive por hermanos que están pasando por este proceso de COVID. Así que seguimos orando como iglesia, apoyándonos unos a otros, esperando que Dios realmente nos responda y proteja nuestras vidas. Así que nuestras oraciones son para ustedes y espero que ustedes también puedan estar orando por nosotros. Estamos contentos esta mañana. El día de ayer llegó nuestra hermana Vicky. Y Vicky, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el Perú. Esperamos que Dios te bendiga grandemente y estés sanita también de tu salud y que el Señor te haya protegido durante ese tiempo. También tenemos, mi esposa me compartía acerca de los niños de la iglesia. La próxima semana van a tener todo el tema de niños de Vida Nueva Kids a través del Zoom. Así que los esperamos, espero que estén conectados 10 de la mañana porque lo vamos a hacer en vivo. Y gracias por su tiempo, a los padres que ceden este tiempo para que sus hijos también puedan participar en este programa que hemos dedicado especialmente para nuestros niños. Ahora, como les dije hace un momento, bueno, llegamos a una fecha importante después de una Semana Santa, después de habernos gozado y alegrado con diferentes hermanos de nuestra iglesia y haber participado de la Santa Cena. Llegamos al tiempo de elecciones presidenciales en nuestro país. Y bueno, sí, este es un tiempo muy importante. En realidad me puse a pensar un poco y a reflexionar y se lo voy a compartir más adelante, pero es un tiempo muy importante porque en un sentido nos jugamos el futuro de nuestro país, por lo menos para los siguientes 5 años. Y para aquí a 5 años, cuando termine este gobierno, bueno, yo voy a cumplir 48. Así que no es un juego para mí, realmente es un tiempo muy importante y valioso para estas elecciones. Ahora, durante lo que hemos vivido en estos últimos gobiernos, ¿no? Bueno, en realidad empezó como un gobierno para un presidente y finalmente hemos terminado con 4 presidentes en estas últimas elecciones, ¿no? Y por supuesto los últimos 3 presidentes no los elegimos, cada uno asumió la función por el tiempo que lo asumió, por las diferentes circunstancias que vivimos
y circunstancias que han sido bastante dolorosas para nuestro país. Hemos enfrentado a una situación de crisis, de salubridad, y lamentablemente ni uno de estos presidentes ha dado la talla para asumir o enfrentar esta situación crítica que estamos viviendo. Entonces, llegando a este tiempo donde hemos visto manifestaciones, personas que han fallecido en protestas, hemos visto presidentes que han caído en la cárcel y otros que están pronto para ser encarcelados, entonces nos ponemos en una situación bastante delicada, pensando justamente en el futuro de nuestro país. Así que yo creo que estas elecciones en particular para personas de mi edad son muy importantes, porque ya no somos solo jóvenes que queremos vivir la vida, sino somos ahora padres de familias. Entonces creemos que estas elecciones son muy importantes para el futuro de nuestro país y también el futuro de nuestros hijos, o el presente y futuro de nuestros hijos. Así que tomando en cuenta estas cosas y pensando en el tiempo que nos toca vivir y este tipo de elecciones, yo considero que hay tres cosas que todos debemos saber, ¿no? Para elegir bien o para elegir un buen candidato presidencial debemos considerar tres cosas, ¿no? Uno es quién es el candidato, quién es la persona. Y en los últimos años yo noté, por lo menos aquí en el Perú, un énfasis muy particular para hablar acerca de que el futuro presidente tenía que tener buenos estudios y digamos, títulos universitarios. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es que si esta es la razón más importante para elegir un candidato, entonces hemos tenido ladrones bien educados, porque estos nos han llevado al caos en el que nos encontramos el día de hoy. Personas muy preparadas académicamente terminaron siendo ladrones que nos han afectado como nación. Y debemos pensar bien entonces en cuanto a nuestro voto, al voto, porque el voto es una parte que nos corresponde hacer nosotros como parte de nuestra sociedad y como responsabilidad para nuestra nación. Entonces debemos saber a quiénes vamos a elegir, quiénes son los candidatos, qué proponen, ¿no? Y siempre es bueno darle una lectura a la propuesta de gobierno que ellos van a tener para 5 años. Ahora, desde mi experiencia, lo que yo he visto en las elecciones en las que yo he participado, usualmente los candidatos tienen buenas propuestas y finalmente a mitad del primer año o en el primer año y medio dejan la hoja de ruta y se van por cualquier otro rama. Pero debemos por lo menos saber cuáles son sus propuestas. Y el tercer asunto que debemos conocer es cuáles son los valores de nuestros representantes a futuros gobernantes. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se acaba, digamos, la careta de ser el personaje, se queda la persona. Y cuando nosotros vemos entre la hoja de ruta y la persona, usualmente la persona queda como gobernante del país y la hoja de ruta queda a un lado. Así que debemos considerar estas cosas en este momento, cuando nos estamos jugando el futuro de nuestra nación y como sociedad. Entonces, yo para esto quiero compartirles un pasaje muy importante. Está en el libro de Romanos, capítulo 13, y allí me quiero concentrar. Voy citando algunos pasajes más, pero creo que este es un pasaje muy importante que debemos considerar para la lectura y la meditación de esta mañana. Este pasaje dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ahora, gracias a Dios por estas palabras. Realmente el apóstol Pablo, por consejo de Dios, por voluntad de Dios, nos deja todo este material con enseñanzas muy puntuales que nosotros podemos desprender de estos pasajes, y podríamos, yo creo, sin exagerar, tomar algunas semanas para analizar cada parte y aprovecharla al máximo. Pero por razones en las que nos encontramos, yo quiero ir brevemente y enfocarme en algunas cosas que quiero resaltar esta mañana para nosotros, los que somos votantes
y quienes el día de hoy tenemos la responsabilidad de elegir un nuevo candidato presidencial o el próximo presidente para nuestra nación. Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, me tocó mi primera elección, 18, 19 años, si mal no me equivoco. Realmente estaba un poco presionado, me sentía presionado porque ya mis hermanos habían elegido, mis hermanos mayores, mis padres también, y esa era mi primera vez. Entonces yo había practicado en mi casa haciendo mi cuadrito y marcando la X o una cruz, porque eso era la pauta, poniendo los números. Hasta yo creo que tuve pesadillas en aquella ocasión. Y en realidad, porque era mi primera elección y porque no estaba muy familiarizado con esto, sinceramente yo no recuerdo quién fue la primera persona por la que voté. Y tampoco recuerdo que haya sido tan importante para mí. Entonces pasaron los años y más bien ahora me di cuenta que esas elecciones que se hicieron, en las cuales yo participé hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, han sido la consecuencia, es decir, cada elección ha ido sumando o restando a lo que somos el día de hoy como sociedad y como país. Es decir, o hemos mejorado o hemos empeorado gracias a las elecciones pasadas en las cuales pudimos participar. Así que creo que es importante poder reconocer que estas elecciones son tan importantes porque aquí a 20 años hacia el futuro nos vamos a dar cuenta realmente en qué dirección nos hemos dirigido por las decisiones pasadas. Así que pensando esto y poniéndolo todo en contexto, yo creo que el día de hoy para mí sí son muy importantes las elecciones porque no solo me afecta a mí como persona individual, sino que eso le afecta a mi familia. Y yo estoy seguro que los que tenemos familia sí nos afecta la forma en que nuestra sociedad se dirige en torno a enseñanzas para nuestros hijos. Y esto les va a afectar a ellos como nos afecta directamente también a nosotros. Y creo que sí debemos pensar en toda esta gama de posibilidades porque estamos aquí, somos parte de la sociedad y tenemos que cumplir nuestra función y nuestra responsabilidad también como nación. Pensando un poco en las palabras del apóstol Pablo, él empieza diciendo que todas las personas deben someterse a la autoridad. Es decir, a la persona que se viste de esa función y de ese cargo. Y cuando uno va a la Biblia, usualmente vamos a encontrar que toda persona nos vamos a encontrar frente a estas dos posibilidades, cristianos y no cristianos, pero en particular pensando como cristianos. Vamos a encontrar cristianos que van a decir, bueno, yo debo someterme a todo lo que la autoridad dice. Si la autoridad dice tal cosa, entonces me tengo que someter completamente a esto, porque esa es la conclusión del pasaje que acabamos de leer. Unos van a decir, tengo que someterme completamente y voluntariamente a todo lo que dice. Y hay otros cristianos que van a decir, bueno, yo no me someto a esta autoridad porque en mi libre albedrío yo tomo la decisión y asumo las consecuencias de mis responsabilidades. Ahora, lo cierto es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vamos a encontrar que el ser humano, en toda la Biblia, el ser humano necesita estar bajo autoridad. Por eso es importante entender que hay diferentes tipos de autoridad. Está la autoridad de Dios, la autoridad del gobierno y la nuestra. Finalmente nosotros nos sometemos al gobierno y esperamos que el gobierno se someta a las leyes que Dios ha puesto para nosotros como sociedad y como individuos. Entonces cuando pensamos en estas cosas y el hombre no se somete a la autoridad o no se deja gobernar, lo que va a ocurrir es reinar el caos. Y en un sentido creo que todos como sociedad aquí en el Perú hemos vivido un poco de esto. Cuando la sociedad no quiere someterse a la autoridad, finalmente encontramos un mundo de caos. Y los que han vivido los años 80 van a recordar claramente esas experiencias caóticas que se pueden vivir cuando hay grupos que no se quieren someter a la autoridad del gobierno de turno. Entonces, yo creo que todos entendemos que el ser humano necesita estar bajo autoridad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Porque así como los que hay no quieren someterse y los que se quieren someter a todo, en la Biblia también hay casos particulares donde la sociedad, cuando no se somete a la autoridad, engendra un caos total. Esta es la conclusión del libro de los Jueces. Cuando uno lee toda la historia del libro de los Jueces, estos 21 capítulos, vamos a encontrar que el pueblo de Israel, para escenificar el argumento y la enseñanza, ellos vivían en paz cuando se sometían a la autoridad que Dios había puesto y se regían bajo esa autoridad, pero de repente empezaba nuevamente el caos en ellos, el desorden, y finalmente terminaba hecho todo un desastre. En Jueces 21-25, la conclusión del libro completo es: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que estamos aquí diciendo es que cuando pasa la ausencia, o cuando
existe la ausencia de autoridad, empieza la anarquía. Y con la anarquía hay un desgobierno, un caos completo. Y realmente Dios no quiere eso. Finalmente, en nuestros tiempos podemos a veces quejarnos de que no tenemos buenos gobernantes y los que hay para elegir son el mal menor. Y finalmente, frente a Dios, todos son un mal menor. Pero en realidad tenemos que reconocer que necesitamos sujetarnos a las autoridades, porque el ser humano ha sido hecho para vivir bajo autoridad. Y tenemos que entenderlo para poder vivir en paz. ¿Son necesarias las autoridades para nosotros? Es una pregunta que me fui formulando mientras iba estudiando la palabra de Dios esta semana. ¿Qué tan necesarias son para nosotros? ¿Son necesarias las autoridades? Y bueno, mientras iba leyendo este pasaje de Romanos, ¿no? Como acá el apóstol Pablo dice que debemos someternos a la autoridad, esto es lo que yo planteé al principio, llegamos al verso 3, donde dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Y decimos amén. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, no siempre ocurre esto, pero este es finalmente el estándar de lo que Dios establece para vivir en paz en una nación. Es decir, la persona que es elegida para ejercer justicia tiene que actuar con justicia. Es más, ahí va a decir que la autoridad dice, porque es servidor de Dios para tu bien, es decir, para tu bien y para el mío, es decir, para todos. Y también dice, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y nuevamente decimos, Señor, amén, porque realmente esto es lo que queremos nosotros para nuestra sociedad. Así que pensando un poco en esto, ¿para qué existen las autoridades? Dios, ¿para qué ha puesto autoridades sobre nosotros? Y yo creo que hay algunas razones. Aquí yo te puedo plantear 4. La primera es para justamente promover orden y traer dirección. Y esto es importante, ¿no? Elegir autoridades pensando en que ellos van a traer esa estabilidad que tanto necesitamos. Estabilidad en la cual no hemos vivido en los últimos 3 años, últimos 2 o 3 años, donde hemos visto un desorden por todos lados, ¿no? Y casos donde escandalosamente se acusan inclusive a nuestras autoridades mayores de corrupción. Pero entonces debemos saber que las autoridades han sido puestas para traer orden, para traer dirección a la nación en su totalidad y no solo a unos cuantos. Pero esta es una de las primeras razones. Otra de las razones por las cuales tenemos autoridades es para que ellos puedan promover y aprobar lo que es bueno. Esto es justamente lo que dice el verso 3. Dice, porque los magistrados están para infundir el temor al que hace el bien y más bien dice, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, aquí hay un sentido de que si se hace el bien, esto es lo correcto, y si se hace el mal hay que frenarlo. Entonces, las autoridades han sido puestas para promover y aprobar lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Una tercera razón por la que tenemos autoridades es porque ellos han sido puestos para impartir justicia. Ahora, aquí en el verso 4 se habla, dice, no en vano lleva la espada, y esta es una referencia a que la autoridad tiene en su mano el poder para ejecutar una orden y para castigar a la persona que hace el mal. Entonces, justamente la autoridad ha sido puesta para impartir justicia, y debemos anhelar en realidad que hay autoridades en nuestro gobierno que impartan justicia. Pero también llegamos al punto 4, y esta es la cuarta conclusión de este pasaje, donde se hace referencia de que nuestras autoridades tienen que buscar el bien común. Eso es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Porque es servidor de Dios para tu bien, y lo que está diciendo aquí es que en realidad las autoridades han sido puestas para nuestro bien. Tiene que impartir el bien común para todos, ¿no? Y no solo para algunos. Entonces, cuando estamos en situaciones como estas, donde nos toca elegir frente a las tantas variantes que tenemos, pues con casi 20 candidatos y quizás un poco más, entonces lo podemos hacer y hacerlo a conciencia. Tenemos que aprender a elegir bien y hacerlo a conciencia. Entonces, para eso tenemos que examinar todas las propuestas que hemos visto, ¿no? Y especialmente de aquellos a quienes hemos considerado dar nuestro voto de aprobación. Hay que examinar lo que ellos proponen para luego no lamentar 3 años después y decir, esta persona no me representa. Esta fue la frase que se usó hace poco en protesta frente a una autoridad que asumió la autoridad cuando se había vacado a la anterior autoridad.
Entonces, para no llegar a esto y salir a las calles o poner en nuestras redes sociales frases como estas, entonces tenemos que pensar bien. Hay que examinar las propuestas de estas autoridades. Segundo, hay que diferenciar entre ideología y valores. Y las ideologías son corrientes que van y los valores son cosas que pertenecen a las cosas que nosotros creemos como fundamentales. Y hay que aprender a distinguir una cosa de la otra, como también conocer a la persona. Hay que conocer a la persona y no solamente decir, bueno, yo lo voy a elegir porque tiene buenas propuestas. Sí, pero ¿cómo es la persona? ¿Qué sabemos de esta persona? ¿No? Sabemos que ha estado en actos de corrupción, sabemos que la gente que le rodea son personas que han traído caos a nuestro país. ¿Cuáles son esos asuntos que sí debemos conocer para luego no estar lamentándonos frente a estas cosas? Y pensaba un poco en esto porque esta es justamente la parte en la que yo quiero enfocarme más esta mañana. Hay algunas características que como cristianos debemos considerar para elegir a una autoridad. Y yo he conseguido tres características que todo cristiano debe considerar al elegir una autoridad. Esto es independientemente de los gustos y colores que tú puedas tener sobre algún partido político tradicional o alguno nuevo. Esto es independientemente. Como cristianos, que como somos parte de la sociedad y no podemos aislarnos y vivir al margen de la sociedad, tenemos que también participar de estas cosas y ser conscientes que cuando elegimos, bueno, hay ciertas pautas que Dios también nos da en su palabra, porque la palabra de Dios es autoridad para nosotros, e inclusive para asuntos como estos, asuntos de elección de futuros gobiernos. Ahora, es cierto que Dios ya sabe quién es nuestro futuro gobernante, pero eso no nos quita responsabilidad de tomar la decisión de a quién vamos a dar nuestro voto de aprobación. Y esta mañana, esto es lo que yo te quiero animar, esto es a conciencia, considerar que esta elección depende también de nosotros. Entonces, para que tú vayas esta mañana a emitir tu voto, si es que ya no lo has hecho, yo te quiero animar a considerar tres características que debemos plantear en nuestras autoridades. Pero para eso yo voy a pedirte que me acompañes al libro de Éxodo. Y aquí en el libro de Éxodo, capítulo 18, que es un pasaje muy, muy importante y yo creo que es clave, aquí vamos a encontrar un escenario donde uno de los personajes que se hace mención aquí es Moisés. Y está Moisés con su suegro. Su suegro llega de visita y ve a Moisés muy atareado, con muchas responsabilidades. Y él, cuando observa esta situación misma de Moisés, le dice, mira, lo que estás haciendo no está bien. Toma en cuenta mi consejo porque Dios te va a bendecir. Y me gusta lo que ocurre aquí. Pero voy a leerles el pasaje para que lo puedan entender y resaltar las cosas que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. Dice en el capítulo 18, verso 13 del libro de Éxodo, dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, es decir, todo el día, ¿no? Todo el día estaba Moisés ahí ejerciendo esa función. Luego dice, viniendo el suegro de Moisés, o viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué estás sentado tantas horas y estás tan ocupado tú solo, ¿no? Haciendo esto con el pueblo? Verso 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ahora, eso era cierto, ¿no? Y no era un asunto que se debería considerar como poca cosa. En realidad, Moisés estaba haciendo una buena función. En el verso 16 dice, cuando tienes asuntos, vienen a mí, o cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Ahora, no le está diciendo, no está bien la función que cumples como juez, sino no está bien que tú cargues con toda la responsabilidad. Verso 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ahora, evidentemente, esto era cierto. Llegando al verso 19. Oye, ahora mi voz, le dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, le dice, y esto es muy importante, dice, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, y aquí hay características que creo que se deben de resaltar. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares,
de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga, dice, de sobre ti, y llevarán ellos, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Entonces Moisés escogió varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 50 y sobre 10, ¿no? Entonces, y ellos juzgaron, dice, en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Ahora, si tú como eres un cristiano como yo, diríamos, bueno, pero esto era diferente, porque esto era el pueblo de Dios. Entonces, evidentemente ahí se iban a encontrar buenos candidatos, ¿no?, para ejercer esta función que Dios estaba planteándole a Moisés. Ahora, lo cierto es que no necesariamente es así. La verdad bíblica se puede aplicar a diferentes circunstancias en la vida, como el día de hoy a nosotros nos corresponde elegir entre el abanico de candidatos que tenemos para presidente del Perú. Y frente a esta situación, yo creo que debemos considerar tres cosas. Hay tres cosas que yo creo que sí son puntuales, que tú debes considerar como cristiano para elegir un candidato presidencial. Ahora, con mucha sinceridad, es la primera vez en mi vida donde a conciencia me preocupa la situación del país a futuro. Ya, con mucha sinceridad. Ahora, lo hablo como un hombre mayor y también lo hablo como un padre de familia. Me preocupa mucho el futuro del país por los siguientes 5 años. Si nuestra sociedad sigue en la dirección en la que va, nuestro futuro va a ser desastroso, va a ser lamentable. Entonces, realmente mi deseo de mi corazón es, Señor, pon un hombre justo, pon un hombre que pueda guiar a nuestro pueblo a un mejor futuro. Ese es mi deseo como ciudadano y también como hijo de Dios. Pero esta mañana yo quiero considerar 3 pautas que me gustaría que tú tomes en cuenta para elegir al futuro presidente de nuestro país. Y la primera es, si tú estás considerando elegir a alguien, tienes que ser consciente que esta persona debe saber gobernar. Y eso es lo primero. La primera característica que debes considerar en el futuro gobernante de nuestro país es que esta persona, el candidato, debe saber gobernar. Y la palabra, cuando hablamos de gobernar, esa es una palabra que viene del griego, que en su traducción al castellano significa pilotear un barco. Es decir, cuando hablamos de un gobernante es una persona que sabe gobernar o sabe guiar el barco. Es como el timonel, ¿verdad? Esta es la persona que tiene el timón en sus manos y puede moverse de un lado a otro según la necesidad que se requiera. Cuando pensamos nosotros usualmente en una persona para nuestro futuro presidente, yo he visto y he tenido conversaciones con diferentes personas que en algún momento me han dicho, ¿no? Hay que votar por este porque este es joven, ¿no? Pero ¿qué ofrece? Bueno, no sé, pero es joven. Y yo digo, bueno, no, ya no soy tan joven como para elegir a alguien solo porque es joven. ¿Qué propone, no? Y otra de las cosas que se van a ver en estos casos usualmente es que debemos considerar frente a un futuro gobernante es cuál es su historial, ¿no? Esta persona tiene un historial de haber ejercido alguna función pública o ha ejercido alguna función donde ha hecho un buen trabajo. Sí debemos pensar en esto. No solamente elegir a alguien porque es atractivo, porque es mujer o porque es anciano, porque no tenemos otra opción. Yo creo que sí necesitamos analizar un poco la situación y buscar el historial de cuál ha sido, justamente cuáles son las evidencias de que ha ejercido buena función. Porque si entre los candidatos tenemos personas que han ejercido malas funciones públicas, pero los volvemos a elegir, luego no nos lamentemos, porque vamos a estar como en el caos que vivimos en los meses de noviembre, diciembre, y finalmente tenemos lo que tenemos por haber elegido mal. Debemos considerar para nuestro futuro gobernante, porque no estamos hablando de la persona que va a manejar la combi, estamos hablando de la persona que va a manejar todo nuestro gobierno, todo nuestro país, los 31 millones de personas por los siguientes 5 años. Entonces debemos ser serios en esto, en pensar cuál es su historial acerca de cómo dirige. ¿Tiene destreza para dirigir esta persona?
Por ejemplo, en el Proverbios 22-29 es un pasaje muy importante. Dicen, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y él acaba de decir, en otras traducciones dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará, no estará debajo o no estará delante de los de baja condición. Y eso nos está diciendo que un hombre diligente usualmente es un hombre próspero, es un hombre que sabe hacer las cosas bien. Entonces, frente a la elección de un futuro gobernante, debemos buscar en su historial. No solo buscar en su historial acerca de cómo ha hecho las cosas, sino también en su historial personal. Mira, le escuchaba a un grupo de allí de personas hablar acerca de gobernantes y ellos decían lo siguiente, o más o menos esta era la idea. Cuando se acaba la propuesta y la persona es elegida, usualmente lo que va a ocurrir es que la persona se saca la careta, el disfraz, deja de ser el actor que era antes de ser elegido para ser la persona que nos va a gobernar. Lo cual está diciendo lo siguiente, miren, nosotros hoy día vemos que todos sonríen, son buena gente, saludan, comen con el pueblo, pero cuando salga elegido va a ocurrir lo que muchos de nosotros ya hemos visto en los anteriores personas que fueron elegidas como presidente de nuestro país. Y a veces da vergüenza, no queremos decir por quién hemos votado porque fuimos parte de la elección de un mal candidato. Pero toma en cuenta esto, si vas a elegir un gobernante, esa persona, aunque parezca una tontería, tiene que saber gobernar. Si habiendo hecho un ejercicio público lo hizo mal, ¿tú crees que va a gobernar un país ahora bien? Deja mucho que desear, pero tienes que pensar también en su persona, la persona. Cuando hablamos de la persona estamos hablando de cómo es su carácter. Esta persona, ¿qué cosas valora? ¿Cuáles son sus valores personales? ¿No? ¿Qué valora esta persona? Porque cuando la persona asume la función como presidente, no solamente ahora es el presidente de toda una nación. Esta persona, como hemos visto en muchos casos, dejan de lado su plan de gobierno para quedarse en la persona, es decir, dejan de ser el personaje y se vuelven las personas que realmente son. Debemos elegir bien y yo creo que esto es importante considerar. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, si la persona ha dado evidencia de ser alguien que es irresponsable, que es irrespetuoso, eso no cambia de la noche a la mañana, queridos hermanos. Eso usualmente llega a ser parte de su vida porque ese es su carácter. Entonces debemos considerar que cuando elegimos un presidente, esa persona debe saber gobernar. No solamente en su historial de lo que ha hecho, tiene que saber gobernar su propia vida, para que luego no estemos lamentando escándalos que realmente nos dan mucha vergüenza como nación. Eso es lo primero. Segundo característica que debemos considerar para elegir un futuro gobernante es que esta persona debe estar comprometida con la justicia. El futuro gobernante de nuestro país tiene que estar comprometido con la justicia. ¿Qué dice los pasajes que leímos hace un momento del libro de Romanos? Dice que esta persona no en vano va a ejercer esta función, va a llevar la espada en su mano. Esta persona tiene que estar comprometido con la justicia. Allí, en el libro de Éxodo, capítulo 23, se habla acerca de personas de autoridad. Dice, no perviertas el derecho, aléjate de las mentiras. Estoy leyendo capítulo 23, del 1 al 9. En un sentido, va a decir el autor de ese pasaje, no recibas presentes, no recibas cohecho, que tu corazón no esté ligado al soborno. Entonces, esto es lo que va a decir Deuteronomio 27-24. Dice, maldito el que recibe soborno para quitar la vida del inocente. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que la persona que ejerce una autoridad su corazón debe estar ligado a la justicia y no a la perversión, no a arreglar las cosas bajo la mesa y luego tristemente ver nuestro sistema judicial que es un caos. Debemos considerar estas cosas para nuestro futuro gobernante de nuestra nación, para llegar a una tercera característica,
Y esta tercera característica es ver qué personas rodean a nuestro futuro presidente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas amistades, ¿no? ¿Quiénes están detrás de él, ese equipo que va a gobernar juntamente con él? Y dice Proverbios 25:5, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. Mira, qué interesante es esto. Dice, aparta al impío de la presencia del rey, porque si tú quitas al impío, al pervertido, al ladrón, al coimero de la presencia del rey, el rey gobernará con justicia. Y realmente tenemos que ver cuál es ese equipo que está alrededor de este futuro presidente. Porque si en ese equipo están personas que son acusadas de corrupción, que es una palabra muy popular el día de hoy para nosotros, y son parte del equipo más importante del futuro presidente, ¿crees que ellos se apartarán realmente de la corrupción o la perpetuarán en su gobierno? Su gobierno es nuestro gobierno, por cierto. Y como decía, como se ha visto en estos últimos días, lamentablemente hoy vemos como los últimos 6 presidentes de nuestro país, todos han sido acusados por actos de corrupción. Muchos de ellos por personas de su entorno más íntimo. Debemos considerar este consejo. Y una de las cosas que yo estuve recordando, estaba leyendo 1 Reyes capítulo 12, hoy en la mañana, un poco más temprano, y leí Reyes capítulo 12 pensando justamente en el caso de Roboam. Roboam es el hijo del rey Salomón. Cuando Salomón muere, este hijo Roboam asume el cargo del reinado. Por hacer una mala función, mira, viene el pueblo y le dice, mira, tu padre Salomón nos puso un yugo demasiado pesado, queremos que nos liberes de ese yugo y te vamos a servir, le dice el pueblo a Roboam. Y Roboam va y busca consejo con los ancianos, que los que habían gobernado con su padre, y los ancianos le dicen, sí, libérales de esa carga para que tú puedas gobernar y el pueblo te va a apoyar. Y Roboam escucha el consejo y luego va a su grupo de amigos con los que se había criado, que eran mucho más jóvenes. Y los jóvenes le dicen, mira, ¿sabes qué? Dile a este pueblo que mi dedo más pequeño es mucho más pesado que el lomo de mi padre. Así que si mi padre les castigó con látigo, yo les voy a castigar con escorpiones. ¿Y qué es lo que pasa? El reino se divide en 2. ¿Por qué? Porque el entorno del futuro gobernante va a influenciar y va a presionar al futuro presidente de nuestro país. No quieras lamentarte luego por haber elegido y decir, bueno, es que yo no sabía. Por eso debemos estar informados. ¿Con qué quiero concluir esta mañana? Mi deseo realmente es que elijamos bien, con oración y ruego, pero sobre todo informados. Para luego no lamentar, para luego no culpar, para luego no protestar. No quiere decir que no podemos protestar. Lo que estoy diciendo es que luego no carguemos con la conciencia de que fuimos parte de aquello que destrozó nuestro país. Mira, no votemos por colores, votemos por los valores que representa la persona que va a ser elegida como presidente de nuestro país. Realmente esa es mi oración. No elijamos por apariencia. Mi oración es que Dios nos ayude a elegir bien. Ese es mi deseo realmente como pastor esta mañana para ti y se lo comparto a ustedes porque creo que este es el sentir que tenemos quienes amamos a Dios para buscar un mejor futuro no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Que Dios nos ayude esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar juntos el día de hoy. Señor, ayúdanos en este momento donde nos toca elegir un futuro presidente de nuestra nación. Ayúdanos a elegir bien. Tomando en cuenta, Señor, que cada candidato tiene un entorno que lo rodea. Hay que analizar quién es ese entorno. Sabemos que cada gobernante tiene que ejercer justicia. Señor, ayúdanos a elegir bien con un candidato que no haya sido acusado por hacer justamente lo contrario. Y finalmente, Señor, ayúdanos a elegir un gobernante que sepa gobernar. Esto es lo que necesitamos de ti, Señor. Danos sabiduría para elegir bien. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor realmente te bendiga y te cuide. Nos vemos. Saludos. Gracias.